Buenos días, maestros y compañeros. Nosotros somos el equipo 2, compuesto por Escobar Venegas Areli, Pacheco Ríos Ariadna Ivonne, Palacios Nieto Ivette y Mitra Mendoza Rebeca. El tema de hoy es Reforma Constitucional en la materia educativa Andrés Manuel López Obrador. Para comenzar, hemos de plantear una pregunta central que nos dice el por qué los profesores se sentían agredidos con la reforma de Enrique Peña Nieto. Nos dimos a la tarea de investigar en diversas opiniones y fuentes con maestros de educación básica principalmente, que en su momento se sintieron vulnerados y agredidos por dicha reforma. Pudimos encontrar que las opiniones dicen que no respondía a la realidad del país, pues solamente se limitaba a medir una parte y no evaluaba toda la estructura. Por otro lado, los profesores comentan que tiene un carácter más administrativo y laboral y que no respondía realmente a los intereses de los trabajadores ni del pueblo, pues no era un proyecto pedagógico y buscaba desarticular la organización de los trabajadores. Asimismo, nos comentan que el sindicato quedaba fuera de todo y que incluso iba a desaparecer dicha organización. Esa reforma lesionaba la educación pública del país, así como los derechos y a los trabajadores. Desaparecería la plaza base y se incrementaría la inestabilidad y el desempleo. Como conclusión, podemos decir que los profesores en ese entonces estaban totalmente en contra de la reforma educativa, buscaban una salida y por ello dieron su voto a Morena como un voto de confianza para salir de la situación en la que estaban. Por lo que hace a la votación obtenida por los candidatos a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, obtuvo una votación que se ubica entre el 53 y el 53.8%. Las largas filas, a veces con cientos de personas en los centros de votación, fueron una primera señal de lo que venía. Pocas veces en México hay comicios tan concurridos. Fue un momento inédito. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, ganó la elección del año 2018 con el conteo rápido, dándole como ganador, y con sus rivales Ricardo Anaya y José Antonio Meade reconociendo su victoria. AMLO llamó a la reconciliación y al combate de la corrupción. Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores celebraron lo que llevaban esperando desde su primera postulación en 2006, una victoria en las elecciones presidenciales de México. Y es que el conteo rápido presentado por el Instituto Nacional Electoral proyecta como ganador al candidato de izquierda. En las elecciones más grandes de la historia del país se eligió por primera vez un presidente de izquierda. AMLO dio un discurso en el que dijo que no aspiraba a instalar una dictadura, abierta o encubierta, y que su pensamiento se sintetiza en una frase: por el bien de todos, primero los pobres. Reitero el compromiso de no traicionar la confianza que han depositado en mí millones de mexicanos. Voy a gobernar con rectitud y justicia. No les fallaré, dijo el candidato electo ante cientos de seguidores. López Obrador tenía que enfrentar la demanda de los mexicanos que pedían solución a los dos problemas más graves de nuestro país: la violencia y la corrupción. Un tema recurrente en el discurso del presidente electo de México es la llamada Cuarta Transformación. El término se refiere a la visión que tiene López Obrador sobre su futuro gobierno. El mandatario electo quiere situar a su sexenio, que comenzó a partir del 1 de diciembre del 2018, a nivel de otros tres momentos clave en la historia de México: la independencia, la reforma y la revolución. Al igual que estos eventos históricos, AMLO quiere que su presidencia conlleve un cambio profundo para el país. En nuestra opinión, independientemente de si el gobierno consigue la relevancia histórica que desea Andrés Manuel López Obrador, varios analistas coinciden en que los objetivos que se plantea el presidente de México son bastante ambiciosos. Mientras muchos de los seguidores de Andrés Manuel López Obrador ven la idea de una cuarta transformación con optimismo, otros tantos dudan del alcance que pueda tener esta visión.
El hecho de que AMLO se refiera a su presidencia como una transformación equiparable a 3 momentos de transición históricos es para algunos una idea pretenciosa que no toma en cuenta los retos económicos, políticos y de seguridad que enfrenta el país. La llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia generó sentimientos de esperanza, entusiasmo y renovación en México. Hoy hay una creciente inquietud sobre la capacidad del gobierno para realizar los cambios que los mexicanos necesitamos urgentemente, tanto en el área económica y social como en la crítica cuestión de la violencia y el crimen organizado. ¡No robar! ¡No traicionar al pueblo! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Adela Piña Bernal, el Parlamento abierto. Como ya se sabe, en México no se puede quedar nunca atrás. Asimismo, en marzo se suspendieron las clases en cerca de 270,000 planteles de escuelas, universidades y centros de estudio. Y para seguir garantizando el derecho constitucional a la educación, la Secretaría de Educación Pública creó un programa en 20 días. Lo tuvo que crear y se llamó el programa Aprende en Casa. Este programa se puso en marcha sin duda alguna y a muchos les dejó una gran enseñanza, que es que si no tienen alguna tecnología suficiente, pocos pueden garantizar precisamente ese derecho que tienen todos los estudiantes del país hacia la educación. Asimismo, Adela afirma que debe de apoyarse firmemente a las instituciones destinadas al desarrollo tecnológico para que éstas tengan un recurso suficiente y adecuado para cumplir con sus objetivos. Asimismo, que existan las becas necesarias para que las y los investigadores realmente desarrollen sus proyectos y que se les garantice un salario suficiente. Asimismo, ella hizo la mención de la propuesta que fue consensuada y suscrita por todos los grupos parlamentarios, lo cual se logró gracias a un intenso trabajo que empezó a realizarse desde enero, siempre de manera coordinada y colaborativa entre las cámaras del Congreso y la Secretaría de Educación Pública. Por lo tanto, el pasado 9 de septiembre, el senador Rubén Rocha Moya presentó la iniciativa por la que se expide la Ley General de Educación Superior, lo cual consiste en la propuesta suscrita por todos los grupos parlamentarios. Es el resultado de un gran consenso entre las comisiones de educación del Congreso y en coordinación con la Secretaría de Educación Pública. Asimismo, ella menciona que ante los cambios en el contexto nacional, los planes de estudio de las normales deben estar a la vanguardia y llevar a la ruta los cambios de la educación básica. También deben tener contenidos en los ejes pedagógicos, psicológicos y sociológicos, con conocimientos disciplinarios y científicos y de una gran profesionalidad docente. Asimismo, para Alejandro Arrecillas Casas, el docente de la Universidad Pedagógica Nacional, dijo que esta ley debe generar certeza jurídica para que las instituciones de formación docente, así como las fortalezas, debe existir un recurso definido para que las unidades emitan un decreto y recuperen el carácter nacional y se termine con la indefinición jurídico-normativa y la indefinición académico-político del sistema. Por último, es fundamental que los egresados de las universidades estén mejor preparados para los retos y oportunidades de un mundo cada vez más cambiante y más complejo, ya que el COVID-19 nos trajo cambios como la adopción de actividades a distancia a través de la tecnología. 15 de mayo, Día del Maestro. En 1917, Venustiano Carranza, presidente de México, en ese entonces, decretó que el 15 de mayo se iba a conmemorar el Día del Maestro. La primera vez que se festeja el Día del Maestro en nuestro país fue en 1918 gracias a la propuesta realizada un año antes del presidente Venustiano Carranza, con el fin de tener un día para conmemorar la labor de los profesores. Además, la fecha coincidía con la toma de Querétaro, suceso que marcó la caída del Segundo Imperio Mexicano, comandada por Maximiliano de Habsburgo, y se consolida la República en México. En el marco del Día del Maestro, el presidente Andrés Manuel López Obrador promulgó la nueva reforma educativa el 15 de mayo de 2019, la cual fue aprobada por 18 congresos locales. Durante su conferencia matutina del 15 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que con la publicación de esta reforma ya no se ofende a los profesores y se renueva el respeto hacia el magisterio. Añadió
que la mal llamada reforma educativa impuso una política que nunca fue consultada con los maestros ni con la sociedad en general, considerando que y las otras reformas estructurales fueron definidas desde el extranjero y en el caso de la educativa se buscaba la privatización de la educación. Sostuvo que el Estado debe garantizar la educación pública gratuita y de calidad, eliminando el aspecto privatizador en todos los niveles. ¿En qué consiste la reforma educativa de Andrés Manuel López Obrador? La modificación de los artículos 3, 31 y 73 constitucionales establece que los planes de estudio deberán incluir la enseñanza en matemáticas, la lectoescritura, la literacidad y la educación sexual y reproductiva. El Estado garantiza que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno sean adecuadas. El artículo 11, transitorio, establece que el Poder Ejecutivo tiene 180 días a partir de la entrada en vigor de la reforma para definir una estrategia para mejorar las escuelas normales. El artículo 14, transitorio, establece que la Cámara de Diputados deberá aprobar los recursos necesarios para cumplir con lo establecido en el artículo 3 constitucional, fracción V. El Estado apoyará la investigación y la innovación científica, humanística y tecnológica, además de garantizar el acceso abierto a ella. El artículo 16, transitorio, establece que la admisión, promoción y reconocimiento de los maestros se regirá por la ley reglamentaria del sistema para la carrera de los maestras y los maestros.